El despertar de Buda. Siddhartha Gautama, un príncipe que lo tenía todo: riquezas, poder, una familia. Pero a pesar de esta vida de aparente felicidad, Siddhartha no podía ignorar una verdad fundamental. La vida está intrínsecamente ligada al sufrimiento. Observaba el envejecimiento, la enfermedad y la muerte a su alrededor, y se daba cuenta de que nadie, ni siquiera él, podía escapar de estas realidades. Esta comprensión profunda del sufrimiento humano lo llevó a cuestionar el sentido de la existencia. ¿Por qué nacemos para sufrir? ¿Existe una manera de liberarnos de este ciclo de dolor y desilusión? Impulsado por estas preguntas, Siddhartha abandonó su vida de lujo y se embarcó en un viaje de búsqueda espiritual. Durante años, exploró diferentes filosofías y prácticas religiosas, pero ninguna le ofrecía una respuesta satisfactoria. Finalmente, a través de la meditación profunda, alcanzó la iluminación, un estado de comprensión trascendental de la naturaleza de la realidad. En ese momento, Siddhartha Gautama se convirtió en Buda, el despierto. Buda comprendió que la clave para liberarse del sufrimiento reside en comprender su origen y encontrar el camino hacia su cese. Tras su iluminación, Buda pronunció su primer discurso, conocido como el Dharma Chakra Pravartana Extra, o la puesta en marcha de la rueda del Dharma. Este discurso, que exploraremos en detalle, contiene las enseñanzas fundamentales del budismo y nos muestra cómo podemos liberarnos del sufrimiento y alcanzar la paz interior. En este primer discurso, Buda nos revela las 4 nobles verdades, que constituyen el núcleo de su enseñanza y la base para comprender el budismo. Estas verdades nos ofrecen una visión profunda de la naturaleza humana y el camino hacia la liberación del sufrimiento. Buda nos revela la naturaleza del sufrimiento a través de 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades, el corazón del primer discurso de Buda, no son simplemente una descripción pesimista de la existencia, sino una radiografía precisa de la condición humana y un mapa hacia la liberación. Buda, con su sabiduría trascendental, nos revela la naturaleza del sufrimiento y nos muestra el camino para trascenderlo. Dukkha, sufrimiento, la primera verdad nos revela que la vida está intrínsecamente ligada al sufrimiento. No se trata solo del dolor físico, sino también del sufrimiento emocional, la insatisfacción, la frustración y la impermanencia de todas las cosas. Desde el nacimiento hasta la muerte, experimentamos una serie de desafíos y cambios que nos generan sufrimiento. Samudaya, origen del sufrimiento, la segunda verdad nos revela que el origen del sufrimiento se encuentra en el deseo y el apego. Nos aferramos a las cosas que nos dan placer y evitamos las que nos causan dolor, creando un ciclo de insatisfacción. El deseo insaciable nos mantiene atados a la rueda del sufrimiento, impidiéndonos encontrar la verdadera paz interior. Nirodha, cese del sufrimiento, la tercera verdad nos ofrece una luz de esperanza. Nos dice que es posible liberarse del sufrimiento. Al eliminar el deseo y el apego, podemos alcanzar un estado de paz interior y felicidad duradera. La liberación del sufrimiento no es solo una posibilidad teórica, sino una realidad que podemos experimentar en nuestra propia vida. Magga, camino hacia el cese del sufrimiento, la cuarta verdad nos muestra el camino hacia la liberación del sufrimiento. Este camino es el noble óctuple sendero, un conjunto de principios éticos, mentales y de sabiduría que nos guían hacia la transformación personal y la liberación del sufrimiento. Al seguir este camino, podemos cultivar la sabiduría, la ética y la disciplina mental necesarias para liberarnos del ciclo del sufrimiento y alcanzar la paz interior. Las 4 nobles verdades no son solo un conjunto de creencias, sino una invitación a la reflexión profunda sobre nuestra propia vida. Al comprender la naturaleza del sufrimiento, su origen y el camino hacia su cese, podemos transformar nuestra vida y encontrar la verdadera felicidad. El noble óctuple sendero es la cuarta de las 4 nobles verdades y representa el camino práctico para alcanzar la liberación del sufrimiento, dukkha. No es un camino místico o esotérico, sino un conjunto de principios éticos, mentales y de sabiduría que podemos cultivar en nuestra vida diaria. Se divide en 3 secciones principales. Prajna, sabiduría. Comprensión correcta. Sati implica comprender la naturaleza de la realidad, las 4 nobles verdades y la ley del karma. Es ver las cosas como realmente son, sin ilusiones ni distorsiones. Pensamiento correcto.
Sasakapa se refiere a cultivar pensamientos positivos y constructivos, libres de egoísmo, malicia y violencia. Implica dirigir nuestra mente hacia la bondad, la compasión y la sabiduría. La conducta ética, palabra correcta, SVC, implica hablar con honestidad, amabilidad y respeto. Evitar la mentira, el chisme, el lenguaje ofensivo y las palabras ociosas. Acción correcta, Sakamanta, se refiere a actuar de manera ética y responsable, evitando dañar a otros seres. Implica practicar la honestidad, la integridad y la compasión en todas nuestras acciones. Modo de vida correcto, Sajva implica ganarse la vida de manera honesta y ética, sin explotar a otros seres ni causar daño al medio ambiente. Samdi, disciplina mental. Esfuerzo correcto, Sabima se refiere a esforzarse por cultivar pensamientos positivos y constructivos, y abandonar los pensamientos negativos y destructivos. Implica mantener una actitud mental positiva y perseverante. Atención correcta, Sasati implica ser consciente del presente, observando nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones sin juzgarlos. Es la base de la práctica de mindfulness o atención plena. Concentración correcta, Sasamdi, se refiere a desarrollar la capacidad de concentración y enfoque mental. Implica entrenar la mente para que se mantenga en un estado de calma y claridad. El noble óctuple sendero en la práctica. El noble óctuple sendero no es un conjunto de reglas rígidas, sino una guía para cultivar la sabiduría, la ética y la disciplina mental en nuestra vida diaria. Se trata de un camino gradual que requiere esfuerzo y dedicación. Al seguir este camino, podemos transformar nuestra vida y alcanzar la liberación del sufrimiento. Síguenos en nuestro próximo capítulo, El arte de afinar un sitar.